por unanimidad. Los temas abordados relacionados con la austeridad republicana, independencia de los poderes fácticos, respeto e igualdad entre la militancia, prohibición del nepotismo. Establecer que independientemente de que esta legislación en la Constitución haya quedado hasta 2030, en el caso de Morena la habremos de aplicar a partir de ya. Y había tenido la oportunidad de hablar justamente hace una semana con Luisa María Alcalde. Ella es presidenta nacional de Morena, previo al Consejo Nacional. Lo platicábamos hace una semana y nos decía, bueno, pero nos vemos la siguiente semana. Por ahí estaré en cabina y le agradezco que nos acompañe este viernes. Gracias de verdad, Luisa María, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, con el gusto de estar ya aquí en cabina contigo y compartiendo con la audiencia. ¿Qué tal ha sido la semana después de este consejo? ¿Cuál es el...? Porque, bueno, una cosa es lo que sucede también ahí, el tete a tete, pero después cómo se van tomando estas noticias, estas determinaciones en esta semana. ¿Cuál es el saldo, digamos? Movido, fíjate que muy bien, yo creo que ha abierto toda una discusión interesantísima que pues, era parte del objetivo, un Consejo Nacional en donde me parece que cerramos filas, hubo mucha unidad, también participaciones diversas de las consejeras, de los consejeros, pero finalmente acuerdos alrededor de lineamientos, de reglas claras hacia adelante. Tampoco te voy a decir que se trate de cosas nuevas, es retomar y reivindicar nuestros estatutos, nuestros principios básicos y a partir de ahí establecer con mayor claridad ciertas conductas que nos pueden guiar en el comportamiento ético de todos los de Morena. Entonces yo creo que es un saldo positivo, nos acompañaron las gobernadoras, los gobernadores, nuestros consejeros nacionales, pues porque por supuesto son de todo el país. Creo que fue un evento importante y como tú sabes, alrededor también de una carta recibida por parte de la presidenta, que si bien hoy tiene licencia en nuestro movimiento, porque gobierna para todas y para todos, manda una carta muy importante para recordarnos de dónde venimos, cómo todas estas luchas surgen a partir de la necesidad de transformar y que ese es el Morena de hoy y el Morena que queremos para mañana. Es interesante cómo las diferentes crónicas periodísticas dicen el partido Morena lanza un mensaje interno de enmienda, de regreso a los principios básicos, que es lo que nos estás comentando. Y cuando se tiene que enmendar algo, cuando se le tiene que recordar a la gente regresar a sus principios, es porque a algunos se les empieza a olvidar o porque enmendar el camino es que unos se fueron chuecos. ¿Por qué y cómo es? Esto lo interpretas como la salida del expresidente y la llegada de la presidenta y por ahí hay distintos movimientos, cambio de esferas de poder dentro del partido. ¿A qué se debe el tener que enmendar, el regresar a los principios? No plantearé yo enmendar. Y sí creo que ha habido de repente el ambiente o la percepción de que es un manotazo, es un regaño. No creo que vaya por ahí. Sí creo que va en el sentido de que es un momento importante para hacer un alto en el camino y recordar de dónde venimos y poner reglas hacia adelante. Hay algo que es bien interesante en Morena. Uno, se vale alzar la mano. La gente puede decir, oye, yo quiero participar en las elecciones para ser candidato a gobernadora, a presidente municipal, a diputado, a senador. Todo eso es válido en nuestro movimiento. Pero esa contienda tiene que darse con ciertas reglas, ¿no? Para, por ejemplo, uno de los principios elementales que discutimos en el Consejo fue cómo hemos hecho campaña siempre en Morena. En Morena las campañas se hacen casa por casa, tocando puertas, cuando es campaña, ¿no? Pero siempre es el trabajo con la gente, el contacto con la gente. No los grandes espectaculares, el gran gasto de recursos para después posicionarte y ganar una encuesta, ¿no? El mejor truco y el mejor legado que nos dejó el presidente López Obrador es que el casa por casa es la mejor estrategia y método para poder avanzar no solo en conocimiento, sino en cercanía a la gente. Entonces, por ejemplo, reivindicamos eso. Sin espectaculares,
Sin ambulancia, sin nada. Sin nada, sin grandes lujos. Entonces, quien quiera participar, adelante, pero se trata de eso. Otra cosa importantísima, el ejemplo. Hablamos de, bueno, todos los que formamos parte de Morena tenemos una responsabilidad histórica de cuidar a nuestro movimiento. Nuestro movimiento está basado en principios elementales como la austeridad, como alejarnos de todo eso que genera el poder, que es... Sí, que ¿no? es el mostrar. Y por ejemplo... mostrar, el presumir, los grandes lujos, los privilegios. Bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y eso es una lectura de principios que se va a quedar en intención o sí habrá algún tipo de consecuencias, Luisa María? Que imagínate que en un futuro próximo un senador llegue en helicóptero, por ejemplo, utilice un helicóptero. Otro senador se vaya a Madrid en primera clase. Otro senador se descubra que tiene una mansión. ¿Se quedan esto en un jalón de orejas o sí habrá algún tipo, de expulsión del partido, de platicarlo dentro del partido? No es de acuerdo a los principios de Morena. ¿Se queda solo en un jalón de orejas? No, a ver, no creo que fue un jalón de orejas. Yo creo que fue un recordar y reivindicar nuestros estatutos, establecer con claridad cómo se traducen esos estatutos en la realidad y, por supuesto, que hay mecanismos, no nuevos tampoco. Existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde es un órgano, es una institución, un espacio donde pueden presentarse quejas cuando algún militante, algún dirigente actúa contrario a los principios de Morena, porque finalmente no es que sea una afectación individual, sino que puede afectar un proyecto. Entonces eso siempre ha existido, pero no es como que ahora tenemos algo nuevo donde podemos presentarnos. Regresen a esto. Aquí está la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Este es el espacio en el cual, por ejemplo, si hay diferencias, porque, a ver, somos un movimiento plural, sí, donde hay distintas voces, donde se vale no estar de acuerdo en algunas decisiones, pero también tenemos un espacio donde es el idóneo para dirimir esas diferencias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de contiendas, algo que también señalamos ahí no es yo posicionarme a costa de afectar a un compañero, de afectar al de enfrente. Pero sí tienen, digamos, cosas irrenunciables. Por ejemplo, el tema del nepotismo, sin específicamente. Duda. Para ese 2020. Fue uno de los grandes temas. Dicen, podemos hablar de ciertos temas, pero específicamente es algo que no se va a permitir. Así es. O sea, se tomó por unanimidad la decisión, como aquí en la cápsula señalabas, que pues como sabemos hubo una reforma constitucional producto de una propuesta de la presidenta que se aplicará hasta 2030, nosotros decimos desde 2020. Ya, 2027, pero incluso te digo, desde ya es en los comicios de Veracruz y de Durango nosotros ya no llevamos familiares. Y por ejemplo, ¿te sientes cómoda con el Partido Verde diciendo, pues sí, nos llevamos un bien con Morena, pero pues cada quien lo suyo, nosotros no vamos a incluirnos en el tema del nepotismo, por ejemplo? Bueno, pero es que si en un futuro vamos en alianza, o sea, te lo pongo el ejemplo concreto de este año, en Veracruz y en Durango, vamos con el Partido Verde y no llevamos familiares en la boleta. O sea, en Morena... O sea, lo que dicen es, al Partido Verde dice, ok, nosotros vamos hasta 2030, 2027 no, pero dices, bueno, si en 2026, si vas con Morena, claro, forzosamente tienes que ser parte de esto. No, es que Morena no irá en ninguna coalición, o sea, independientemente de la coalición... Guardaremos este audio. No, pero a ver, te lo digo así de claro. Independientemente de la coalición, en Morena, si lleva las siglas de Morena, el acuerdo tomado el domingo pasado es no vamos a llevar a ningún familiar en la boleta. Pausa y regresamos. Seguimos hablando 8 minutos. Le agradezco que nos acompañe Luisa María Alcalde en cabina y es presidenta nacional de Morena. Hablábamos de eso, de lo tajante y de decir, bueno, hay cosas que se pueden dialogar, hay cosas que se pueden llevar con eso, pero hay ciertas cosas que no. Una de esas es específicamente el tema del nepotismo. Si nosotros vamos en alianza con el Partido Verde en 2027 es porque se cumplen estos estatutos. Sin duda, sin duda. O sea, si nosotros, independientemente de la alianza que hagamos para 2027, nosotros no vamos a llevar familiares en la boleta. Insisto, no lo estamos haciendo desde ya, desde este año en Durango y en Veracruz, que significó un cambio porque... Hay una tradición de cacicazgos, hay una tradición de heredar cargos, sobre todo tratándose de presidencias municipales. Y lo interesante aquí es, a la gente no le gusta eso.
no le gustan los cacicazgos y no le gusta que se hereden cargos de elección popular. O sea, no le gusta que el presidente municipal deje a su hijo, a su padre, a su esposa. Entonces, en ese contexto es que la presidenta hace ese planteamiento para que aplique a nivel nacional y bueno, finalmente si el consenso se genera para 2030, pues nosotros decimos a partir de ya no hay necesidad de esperar. La figura, sin duda, inevitable del expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo parte de Morena. ¿Tienes posibilidad de platicar con él directamente, de hablar un poco de lo que sucede dentro del partido? No, yo no lo he visto desde el último día que lo vi en Palacio Nacional, ya colgando aquel cuadro que queda todavía y quedará siempre ahí, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él. Él sabemos, como todos sabemos, se retiró, dijo. Se retiró de la vida pública, pero siempre va a ser un referente moral para todos los que formamos parte de este movimiento. Es una guía ética, es un ejemplo, creo que parte precisamente la responsabilidad que tenemos todos es cuidar su legado, ¿no? Y siempre va a estar su ejemplo de qué significa la transformación. ¿Qué ha sido trabajar con Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización electoral? ¿Cómo es ese tándem, digamos, que hace la presidencia del partido con el secretario de organización electoral? Muy bien, somos 3, está también Carolina Sí. Rangel como secretaria general. Creo que hemos tenido muy buena coordinación, los tres prácticamente la misma generación y los 3 venimos desde hace un buen rato. Sí. Caminando dentro de Morena. Hemos hecho muy buen trabajo con Andrés, él tiene mucha experiencia en toda la parte organizativa, pues traemos, ya sabes, la campaña. ¿Es el que más está viajando? Hoy está en Durango, está estacionado allá desde hace prácticamente un mes por la elección que tenemos condiciones de ganar los 39 municipios, estamos metiéndole muchas ganas en casa por casa. Y bueno, traemos la campaña de afiliación de 10 millones de mujeres y hombres, también vamos muy bien, ya rebasando los 5 millones de afiliados y la idea es después dedicarnos también a una cuestión fundamental que es la constitución de comités en cada una de las secciones electorales, que es ya como la organización fina, tiene que ver con lo que nos enseñó el presidente López Obrador. Con él hicimos comités en todas las secciones electorales. Hoy creemos que hay una necesidad como de rescatar esa parte organizativa dentro de Morena. Ha circulado una imagen de nepotismo de Morena, los Alcalde. Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Nacional de Morena, y se menciona directamente a Arturo Alcalde Justiniani, a Berta Luján Uranga. Sí. Es una imagen que ha circulado a través de redes sociales. La propia Berta María Alcalde, por supuesto titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, seguramente la has encontrado, y por ahí ponen otros familiares. ¿Qué decir de esta imagen? Bueno, pues qué bueno que lo tocas, porque la derecha no pierde oportunidad para tratar de inventar que somos iguales. Aquí el asunto es entender con claridad el nepotismo. Cuando nosotros estamos planteando desterrar de nuestras filas el nepotismo, es la posibilidad, uno, de que una persona herede sus cargos o que incida para que haya un nombramiento. Uh-huh. Es eso, o sea, tú no puedes hacerte tu cargo para andar metiendo a tu familia a ciertos cargos. Y aquí, pues digo, ya que te digo, de entrada Arturo Alcalde, ponen ahí, bueno, en su vida ha sido funcionario público, jamás, él toda la vida se ha dedicado a ser un abogado laboral que defiende a los trabajadores, lo sigue siendo y siempre lo será, creo yo, hasta el último de sus Pero días. Cercano con el partido. Es su pasión. Cercano. Pues no sé cercano a qué te refieras, o sea, pues es de izquierda, toda la vida ha sido de izquierda y bueno, por supuesto que milita en Morena como prácticamente toda la familia. Y luego tienes a Berta Luján, que también, fíjate bien, el último cargo público que tuvo fue siendo la contralora del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, o sea, en 2000. En 2000 fue contralora de la Ciudad de México, inicia con el presidente en la gestión del gobierno de la ciudad. Estamos hablando del 2000. Imagínate si yo iba a andar incidiendo en que la nombraran, pues tenía, no sé, 11, 12 años, ¿verdad?
Y luego, igualmente en el caso de Berta, de mi hermana, que hoy es fiscal titular, de la Ciudad de México, Fiscalía. ella fue de entrada, el presidente López Obrador la propone, tú conoces bien, como parte de la terna para ser ministra de la Corte, fue titular del ISSSTE. Entonces, no más que uno pensaría que yo incidí con el presidente López Obrador para que la pusiera dentro entonces, de la terna. ¿Me explico? Entonces, para tratar de entender, somos una familia de izquierda, pero que en ningún momento hay, herencias de cargos. Pues no es como que yo haya heredado el cargo de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, y jamás he incidido, porque mi papá nunca ha sido funcionario público, porque mi mamá lo fue en el 2000 cuando yo tenía 11 años, y en el caso de mi hermana, pues con una carrera propia conocida por el propio presidente López Obrador o reconocida por el presidente. Entonces, los elementos de nepotismo tienen que ver incidencia y heredar el cargo. Claro, son dos cosas. Tú no puedes, cuando decimos nosotros vamos a quitar el nepotismo, tú no puedes, tú eres gobernador. Bueno, no puede venir un familiar posterior a ti a ser candidato a gobernador. Eres senador. Un hermano tuyo quiere ser gobernador del estado. No, ahí sí se podría. Lo que no puede es ser senador. ¿Sí se podría, si por ejemplo yo soy senador y digo, pues mi hermano, tengo como 6 hermanos y uno de los hermanos quiere ser gobernador, ¿sí se podría porque no está incidiendo de alguna manera? Lo que no se puede es tú utilizar tu encargo para heredar a tu familiar. Entonces, ¿qué es lo que está planteando la reforma y lo que nosotros mismos estamos planteando? ¿Qué es lo que se arraigó muchísimo? Vámonos a lo de presidencias municipales. Puede ser también gubernaturas, pero es mucho más claro en ese ejemplo. Tú tienes una familia que tiene 20 años en el poder, porque ha estado el papá, luego el hermano, luego el hijo, luego el primo. Mucho en lo local, sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, una sola familia pues se queda durante 20, 25 años gobernando ese municipio. ¿Por qué? Pues van utilizando su propio ejercicio de poder para apoyar y ayudar a empujar a que su propio familiar se quede en ese encargo. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando por parte, también cuidando que hay la posibilidad de que un hombre o una mujer pueda, por ejemplo, ganar en una encuesta, tener un apoyo en el Estado? Bueno, que no sea consecutivo. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya rompes. Ok. ¿De acuerdo? Entonces podría ser, por ejemplo, en el caso de Evelyn Salgado, que es actualmente A ver, es un buen ejemplo. Es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, ella es actualmente gobernadora. Sí. Sabemos que su padre es un hombre muy reconocido en el Estado. Senador de la República, muy reconocido por sí mismo, ¿no? Es reconocido por ser el padre de la actual gobernadora. Por sí mismo ha hecho un trabajo histórico y es reconocido. Bueno, de acuerdo a esta regla, no podría participar de manera consecutiva a su hija, pero puede esperar 6 años. Ya rompes, digamos, ese vínculo familiar. También importante entonces el tema que no puede ser consecutivo. El punto es que no pueda ser consecutivo para que no se aproveche el cargo actual para apoyar a tu familiar. Ok, ese sería el punto. Ese es el punto. Específicamente el tema de Evelyn Salgado con Félix Salgado Macedonio. Digo, dice, como un ejemplo. Como un ejemplo, no podría inmediatamente. ¿Cómo es la comunicación? Estamos hablando con Luisa María Alcalde, ella es presidenta nacional de Morena. ¿Cómo es la comunicación, por ejemplo, con las diferentes voces importantes de Morena, como el propio Adán Augusto, como el propio Ricardo Monreal? Por supuesto, con también líderes, digamos, de otros partidos, por ejemplo, Manuel Velasco. ¿Te reúnes con ellos? ¿Hay comunicación constante alrededor de lo que sucede en las cámaras? ¿Cómo es la comunicación? Hay comunicación constante, tenemos reuniones periódicas, a veces incluso semanales, sobre todo ahora donde la agenda legislativa, sí, ¿no? O sea, no siempre semanales, puede ser quincenales, semanales a veces. Sí hay una comunicación constante. Sí hay una comunicación constante, sobre todo ahora que hay una agenda legislativa tan intensa.
Okay. ¿no? O sea, es alrededor muchas veces de la agenda legislativa. En aras de cerrar filas, vienen muchas propuestas del Ejecutivo y de la propia Presidenta de México que han pues, modificado por completo la Constitución, por completo las leyes, muchas leyes muy importantes. Entonces, coordinando eso es que tenemos reuniones pues precisamente para que todas estas reformas se puedan realizar, llevar a cabo. Las constitucionales, por ejemplo, requieren de una coordinación no solo de que haya 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Senadores, sino también en la mayoría de los congresos locales, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué dices a la frase de que la mejor oposición de Morena es Morena? No, yo creo que en Morena hay unidad. Puede haber pues, desacuerdos en algunos puntos de vista, pero en Morena hay unidad. Quisiera la derecha, quisiera la oposición, se frota las manos para vernos divididos, para ver fracturas, pero la verdad es que pues, se van a quedar con las ganas. Y en efecto creo que hay una oposición moralmente derrotada porque no tiene proyecto, porque no tiene ningún contenido, porque en realidad todo lo que hacen es reunirse en su cuarto de guerra y ver ahora dónde les pegamos y con qué mentiras metemos bots. Se dedican a eso, o sea, contenido no tienen nada y por supuesto ya no te digo que la gente no los quiere, los rechaza porque son pura y absoluta corrupción y negocios. O sea, tanto el dirigente del PRI como el dirigente del PAN pues es un ejemplo que te da muestra de lo que significan. ¿Esperabas que así fuera tu trabajo como dirigente de Morena, como lo has tenido en este primer Consejo Nacional que te toca dirigir, como estos primeros meses ya como presidente del partido? ¿Así esperabas la chamba todos los días? Sí, mira, a mí me da mucho gusto regresar a Morena. Yo de ahí vine, ahí inicié como dirigente juvenil en 2011, fui la dirigente nacional de jóvenes, cuando todavía no era partido, era un movimiento. Ahora regresar en un contexto totalmente distinto, donde lo que nos toca, creo yo, es precisamente un poco lo del domingo, es, a ver, ¿cómo logramos tener un partido con reglas claras, muy afianzado a sus principios y a su mística para que dure no coyunturalmente para el 27, sino para las próximas generaciones? Y creo que es lo que estamos haciendo, abrir las puertas del partido, replantearnos la organización de base a partir de las seccionales, que haya mucha mayor participación de la gente de base. Entonces estamos avanzando en eso y la verdad es que yo me siento muy contenta. En esta necesaria, porque también no hay, por supuesto, partidos perfectos, ¿cuál ha sido el principal problema de Morena que has detectado desde la dirigencia? Mira, yo no lo plantearía como el principal problema. Yo creo que hoy en día todavía nos falta el recuperar la organización de abajo para que de las bases puedan surgir una participación mayor en la toma de decisiones. O sea, sin duda, y eso lo vamos a ver próximamente, cómo los comités de base empiezan a tener un protagonismo distinto al que hoy se tiene porque no se ha logrado como reorganizar. Entonces creo que ese va a ser el siguiente paso y ya lo comentaremos aquí. Sí, claro. ¿Esa sería tu firma? ¿Cuál es tu firma? ¿Qué es lo que dices? Cuando estuve en la dirigencia, mi bandera fue esta. Bueno, yo creo que serán varias, pero sí creo que una fundamental es el fortalecer la organización de Morena. Fortalecer la organización de Morena. Lo están haciendo entonces entre tres en este momento, digamos, Así que son los es. coordinadores y que sostienen al partido en un momento en el cual suceden muchas cosas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es el partido más poderoso del país. ¿Qué siente dirigir también el poder, Luisa María? Pues mira, yo creo que una enorme responsabilidad, porque el asunto es que Morena es la única alternativa que tiene este país. ¿Y no es peligroso eso? ¿No es peligroso en un país democrático
decir Bueno, pues yo creo eso. que necesitaríamos una mejor oposición, una oposición con proyectos. Pero eso sin ya no duda. depende de mí. Pero eso no depende de mí, o sea, de nosotros depende que Morena siga siendo un vehículo de transformación, que no perdamos el rumbo, la mística, que sigamos teniendo claro el objetivo para el cual creamos este partido y que es en beneficio de la gente. Si la gente no siente beneficio cotidiano sobre el proyecto de país, pues algo estaremos haciendo mal. ¿Le concedes algo a la oposición? A esta oposición no realmente. Me parece que esta oposición está más volcada en los negocios y en repartirse los pocos cargos que les quedan, los pocos recursos que les quedan a sus partidos, que realmente centrados en plantear una alternativa de proyecto distinta a la de Morena. Viene también entonces el tema de la elección judicial, vienen las elecciones de 2025, por supuesto la aduana del 2027 también. Y muchas cosas por delante, pero ojalá, Luisa María, que esta sea la primera de muchas conversaciones. Con Te agradezco gusto. de verdad Igualmente, el haber estado Javier, en cabina y el habernos acompañado en este estudio. Muchas gracias. A ti, un abrazote. Bueno, pues es Luisa María Alcalde, ella es la presidenta nacional de Morena. Muchísimas gracias a todos por sus comunicaciones a través de Twitter, a través de YouTube también. Gracias a la gente que nos acompaña.